Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Hablemos en Secreto. Y hoy vamos a hablar temas importantes para nuestra vida con Rogelio Morales. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. Todo marchando como tiene que ser eh, y con mucha expectativa sobre este tema, un tema o varios temas, ¿verdad? Que a veces se desprenden de un mismo punto, pero siempre buscando hacer aportes positivos para la vida de cada persona. Rogelio, ¿cómo descubrir el sentido de nuestra vida? ¿Cómo podemos descubrir el sentido de nuestra vida? Mira, esa es la pregunta del millón de pesos, ¿verdad? Porque se dice que hoy en día una de las cosas que están sucediendo con las nuevas generaciones es que eh, no se encuentra el sentido de la vida. Y cuando hablamos de sentido tenemos que hablar de propósito, tenemos que hablar de motivación. Y algunos especialistas en el campo de la psicología decían que muchas de las cosas en la vida de una persona se llevarían mejor si la vida tuviera más sentido para esas personas. Cuando hablamos de sentido, me recuerdo frases como las de Rick Warren, que en una ocasión dijo, todo el mundo llegará algún día a algún lugar, pero solo algunas personas llegarán ahí a propósito. Y es que las circunstancias que nosotros vivimos muchas veces tienden a convertirse en aquello que le da forma, le da sentido a nuestra existencia. Y si bien hay circunstancias muy lindas, muy especiales, momentos muy bellos, pero eso no es el todo de la vida. Nosotros tenemos que enfocarnos en la razón, en el motivo, en el propósito por el cual existimos, por el cual vivimos. Recuerdo la historia de Víctor Frank en los campos de concentración, eh, cuando él era un prisionero, pues con algunos ventajas por su preparación científica, en el sentido de que había como un equipo ahí que colaboraba con las personas que se encargaban del lugar. Pero él decía en el libro, precisamente El hombre en busca de sentido, que las experiencias de vida que él lograba presenciar en aquel sitio eran desgarradoras. De hecho, él pierde a su familia, a sus seres queridos en los campos de concentración. Él ve morir a sus compañeros ahí de las barracas o los lugares donde convivían. Y él dice que él tiene que tomar una decisión. No importa si la vida le dura un minuto, un año, unos meses, unas semanas, pero él tiene que tomar una decisión. Y él toma una decisión y es vivir. Y es interesante, pero entiendo que Víctor Frank murió en 1984, imagínate, después de que pasó todo eso y sobrevivió a todo aquello. Y el sentido de la vida que él encuentra, dice, es ayudar a los demás a que le encuentren sentido a su vida. Hace años, haciendo un trabajo interdisciplinario o con un equipo interdisciplinario, perdón, en uno de los hospitales del país, en Costa Rica, eh, atendía personas en fase terminal por diferentes padecimientos,
principalmente cáncer, habían otro tipo de enfermedades que lamentablemente terminaban en la muerte de las personas. Eso me hizo incursionar en el mundo del duelo, prepararme en temas de duelo, pérdidas, etcétera, y viajar por todo el país dando charlas, dando conferencias junto a algún sacerdote que nos acompañaba, personal médico, para capacitar voluntarios. Y recuerdo que estaba escuchando una charla que estaba dando un sacerdote, excelente charla. Y él dijo algo muy interesante. Dijo, el problema del dolor y el problema del sufrimiento no es el dolor ni es el sufrimiento. Es padecer sin sentido, sin propósito. Entonces, este tema del propósito de la vida, del sentido de la vida, es un tema fundamental. Es importantísimo, porque todo lo que nosotros hacemos tiene que apuntar a algo, tiene que tener un fin, tiene que tener una razón. Cuando nosotros hacemos cosas nada más por hacerlas, por vivir el momento, porque pase aquello, porque llegue ya el viernes, ¿verdad? Para salir del trabajo y disfrutar el fin de semana o como dice la gente, para irse de fiesta, ¿verdad? No es la razón. Ahí lo que estamos haciendo es como consumiendo la vida, consumiendo el tiempo, gastando lo que tenemos, cuando más bien nosotros deberíamos proyectarnos a algo más grande. Le decía el gato a Alicia en el País de las Maravillas, así parafraseado, cuando Alicia y el gato hablaban de salir del lugar, del camino, de una ruta en la vida. El gato le decía a Alicia, si no sabes para dónde vas, cualquier camino es el correcto. Y yo creo que el punto importante de encontrarle un sentido, un propósito a la vida es orientación. Te orienta. Por otro lado, te permite abandonar un montón de cosas que la vida te va presentando y que te distraen, te entretienen. Y cuando pasan muchos años, uno escucha a la gente decir, ¿yo por qué agarré por ahí? ¿Yo por qué tomé ese camino? ¿Yo por qué tomé esas decisiones? Yo ahora debería estar en otro lugar. Escuchaba un día estos a un señor grande ya que me decía, todos mis amigos alcanzaron lo que habían soñado y yo no. Y ya no tengo edad para lograrlo, ya no tengo recursos, ya no tengo energía. Entonces, eh, saber para dónde vamos, saber por qué existimos. Bueno, y ahí tendríamos que agregarle aquella pregunta y saber quiénes somos, ¿verdad? Eh, es tan importante porque nos permite aprovechar los recursos que tenemos, le da sentido a lo que estamos experimentando y por otro lado nos lleva a un lugar, a una experiencia o a una vivencia deseada. O sea, no vivimos quemando horas. Rogelio, por lo general uno nace con un propósito, uno respira bien cuando es el diseño original, pero en el transcurso de la vida uno pierde la forma. Una vez escuchaba a un profesional hablando de que la respiración es muy importante y que a veces por asuntos de sustos o situaciones uno comienza a respirar mal, ¿verdad? Y eso me trae la pregunta, uno en el transcurso de la vida se pierde el propósito por diferentes circunstancias, sea por un asunto familiar o cómo fue creado o cómo empezó Pero ¿cómo hace uno para poder saber cómo encargar su propósito ya cuando ya la persona ya está grande, cuando ya ha vivido, cuando ya a lo mejor ya está casado o ya se divorció o, Uh-huh. o,
o ya tiene hijos. ¿Cómo puede ser una persona para encaminarse en ese propósito, a pesar de la edad? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿verdad? Porque eh, a veces pensamos que las limitaciones se encuentran con los años. Uno ve algo muy interesante a veces en las noticias, ¿verdad? Que se hace viral, dicen ahora, ¿verdad? Y es el hecho de que una persona de cierta edad eh, está cursando el colegio, o una persona ya muy grande en años, ¿verdad? Este, está graduándose con un doctorado en la universidad, un bachillerato, ¿verdad? Eh, Uno pone las limitaciones. Uno realmente no debería pensar que el propósito de la vida de uno, las aspiraciones están limitadas solo a lo material, que a veces eso es lo que hace que una persona, conforme va pasando los años, mida sus logros, mida su realización, mida su propósito en la vida o el sentido de la vida en base a lo que tiene. Si bien es importante, pero mucho de lo que nosotros debemos de entender es que esto es integral y no necesariamente podemos decir que porque reconocemos que no alcanzamos algunas cosas, no vamos a poder seguir en la vida luchando y alcanzando por otras. Ahora, esto de lograr, esto de alcanzar, esto de tener, esto de estudiar, trabajar, etcétera, es porque hay una razón. Y ahí es donde nosotros deberíamos enfocar el sentido de la vida. Lo que más cuesta en todo esto que me estás preguntando y estamos hablando es saber cuál es esa, esa razón, ese sentido en mi vida. O sea, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? Y una vez que yo tengo claro eso, no importa el momento en que me llegue la luz, ¿verdad? O me ponga a reflexionar en eso, yo debo enfocarme. Ahora, hay cosas muy bonitas que nos suceden. Por ejemplo, si uno se pone a ver muchas cosas que ha hecho a lo largo de la vida, uno va a encontrar elementos en común que en cada momento han estado presentes y que le muestran a uno mucho de ese sentido y mucho de ese propósito. Por ejemplo, hay personas que toda la vida, donde quiera que estén, sin importar el trabajo que hayan hecho, siempre han ayudado a las demás personas. Hay personas que vos encontrás que son pacificadores, no les gusta la violencia y siempre que hay una diferencia entre amigos, compañeros, familiares, está presente mediando para que haya paz. Hay personas que comunican muy bien las cosas y les gusta que los demás tengan buena información, tengan claridad de las situaciones y siempre lo hacen, no importa el trabajo que hagan. Hay personas que siempre están pendientes de la espiritualidad de los demás y de sí mismos. Y usted ve que siempre están ahí motivando, animando. Entonces, eh, nunca es tarde para reconocer cuál es el sentido de la vida de uno y si uno ha andado así como un poquillo perdidillo en eso, encauzarse. Eh, a veces se puede decir que por las experiencias que hemos tenido en la vida, haber vivido en ambientes de violencia, de maltrato, eh, con mucha insatisfacción afectiva, las personas creen que su propósito en la vida es encontrar la felicidad.
o que el propósito en la vida es, por ejemplo, salir de cierta condición social. Esto va más allá. Y aunque a veces suene muy filosófico, ¿verdad? Tiene que ver con el crecimiento personal y el beneficio de las personas que me rodean. Entonces, si vos te das cuenta, es algo que, sin importar el momento en que yo me cuestione si estaré viviendo la vida con sentido o con propósito, puedo echar a andar aquello. La parte más difícil nunca es pensar en los demás o ayudar a otros. Es pensar en uno mismo, es crecer uno, es desarrollarse uno. ¿Por qué? Bueno, porque yo siempre digo que en esta vida tan ocupada, tan enredada, tan consumista, hay dos personas a las que siempre olvidamos. Una es Dios y la otra es uno mismo. Cuando nos damos cuenta, estamos aplastados por todas las cosas que hay en este mundo, exigencias, responsabilidades, estrés, ansiedades, tener y tener y tener y tener cosas. Y, y ese no es el sentido de la vida. Sí, mucha gente a veces se da por los demás, ¿verdad? Y vemos el problema de que la persona se casa y se da por los hijos, por la esposa, se da por el trabajo y se olvida de uno mismo, ¿verdad? O sea, se da por los demás y uno olvida su propósito y sus proyectos. Creo que lo que vos decís es cierto. A veces tenemos que pensar más en uno, no diciendo eso que hay que ser muy egoísta, sino pensar uno y poder ser beneficioso para los demás. Sí, sí, definitivamente. Y recuerdo que Stephen Covey en algún momento mencionaba que uno, por ejemplo, si quiere saber cuál es el propósito de la vida, de uno, el sentido, uno se debe imaginar estar en su propio funeral. Algo que a nadie le va a gustar, pero es un ejercicio muy interesante porque él decía que uno cierra los ojos, ¿verdad? Se imagina que está metido ahí en el féretro y uno trata de escuchar lo que la gente dice de uno. Este, qué tipo, por ejemplo, de padre le hubiera gustado que la gente dijera que fue, o de hijo, o de amigo, o de compañero. ¿Cómo le gustaría que la gente lo describiera, verdad? este, la influencia sobre los demás, cómo le habría gustado que se refirieran a sí mismo, que les recordasen. Él decía que este ejercicio ayudaba mucho porque la persona se iba a proyectar en, y aquí tal vez es donde uno le puede encontrar un poquito más o puede enfocarse un poquito más como en ir definiendo ese propósito, ese sentido, hacer muy bien tus roles, con responsabilidad, con compromiso y siempre, decía él, bajo un código de valores. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día muchas de las cosas que nosotros vemos en la vida es que la gente hace cosas, pero con tal de hacerlas, aunque sean buenas, no usan elementos sanos, o se miente, o se engaña, o se roba con tal de salvar algo, de rescatar algo, de hacer algo bueno, ¿verdad? Y lógicamente, si nosotros queremos llevar una vida coherente con el sentido y el propósito, una vez que entendemos que yo debo de cumplir, de hacer muy bien mis roles y tienen que estar basados
en principios espirituales y en valores morales, yo puedo enfocarme mejor en esto. Y quiero traer a colación este, un propósito universal del ser humano. Y es que nosotros desde la teología encontramos que la Biblia dice que el ser humano en todo lo que haga debe exaltar el nombre de Dios. Entonces imagínate que ahí ya nosotros tenemos un propósito universal, un sentido universal de vida. Y es que todo lo que yo haga debe dejar a Dios bien representado. Le sumamos a eso lo que yo haga en mi trabajo, lo que yo haga con mis hijos, lo que yo haga con mi pareja, lo que yo haga con mis amigos, lo que yo haga en la vida. Entonces ya tiene sentido, ya tiene propósito, ya hay una razón. Y pues también esto puede trascender a más, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, personas que tienen un sentido de la vida como con más trascendencia. Entonces, desarrollar alguna tarea que vaya más allá, que pase de generación en generación, ¿verdad? Con un impacto social, un impacto familiar, un impacto hacia la persona. Y es importante, Rogelio, sentarse y escribir lo que uno soñaba en el pasado que no se ha hecho, o eso es revivir el pasado. O es importante sentarse y ponerse, yo quería hacer esto, yo quiero llegar a hacer esto a los 25. Es bueno hacer ese ejercicio para ver dónde uno va, dónde fue la pausa del propósito. Sí, digamos, si es algo que en este momento se logre todavía o se pueda llevar a cabo. Porque a veces nosotros, porque sufrimos de mucha distracción en la vida, perdimos el rumbo por alguna situación, algo que nos haya sucedido, alguna crisis emocional, económica, en las relaciones, que se podría decir que nos dejó como un poquillo perdidos, ¿verdad? En la vida. Muchas veces uno mide el tiempo para los proyectos que soñó para poder realizarlos. Y uno dice, no, 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 seamos realistas, no lo voy a poder hacer. Bueno, pero ¿qué puedo hacer para iniciarlo? ¿O quién podría ser mi cómplice en esto, verdad? O mejor, adopto otra cosa, hago otra cosa. O hay personas que dicen, no, moriré haciéndolo, ¿verdad? Entonces también depende mucho de la perspectiva, la motivación, los recursos, un tema de salud, hay muchas cosas. Por eso cuando uno habla con personas adolescentes o más jóvenes que uno lo que les dice, no se distraiga en la vida, no se distraiga, no pierda el tiempo, enfóquese, enfóquese. Y si uno ya está grandecillo, ¿verdad? Y hay algunas cosas que no logró, es sentarse y hacer números y ver si las puede lograr. Y si no, hay más proyectos que uno puede realizar. Pero hay que entender algo. Los proyectos forman parte del sentido, del propósito de la vida, del motivo. No son, sino que forman parte. Al final de cuentas, de una manera general, porque este es un tema tan específico que habría que sentarse con cada persona para ayudarle a determinar cuál es su razón de ser. Pero de una manera general, desde la teología diríamos hacer todas las cosas
para exaltar a Dios. Diríamos hacer las cosas para cultivarme como ser humano y ayudar a que los demás se cultiven, crezcan, se desarrollen. Y también tendríamos que decir hacer o cumplir o vivir mis roles bien, lo mejor posible, dando lo mejor que yo tengo. Y lógicamente, al principio no va a ser tan fácil porque todo en la vida es una experiencia de aprendizaje. Pero es fundamental que nosotros tengamos un sentido de vida y que sepamos para dónde vamos, porque eso va a subordinar todo lo que hagamos, todos los ofrecimientos que nos dé la vida hacia eso. Y no nos vamos a quedar por aquí, por allá, por este lado, sino que nosotros vamos a encaminarnos siempre enfocados en una dirección. Hoy en día uno escucha mucho muchacho y muchacha que va a ingresar a la universidad que no saben qué estudiar, no saben qué carrera escoger, no saben cuál es su vocación, diríamos. Algunos te dicen, de ahí lo que deje más plata. Otros te dicen, de ahí es que algo que le ayude a los demás. No, no puede ser así tampoco. Debemos descubrir a edades tempranas para qué existo, cuál es el sentido de mi vida, cuál es el propósito de mi vida, en base a la persona que soy. Porque si usted lo ha visto, no todo el mundo tiene la misma facilidad para vivir la vida de una u otra manera, porque eso tiene que ver mucho también con tu forma de ser. Por eso hoy hablamos del sentido universal del ser humano. Exaltar a Dios en todo lo que haga, hacer cada uno de sus roles bien, responsablemente, con entrega, con dedicación. Amarse a sí mismo y servir a los demás. Y Rogelio, y pasando a otro tema, porque ese tema es extenso y No, nos daría, muy grandes, muy nos daría grandes. todo hablando, conversando. Pero otro tema que también tendríamos que hablar hoy es la comunicación correcta. Yo creo que ese es otro tema eh, que está en la sociedad que no se está manejando correctamente. La comunicación correcta. ¿Qué es la comunicación correcta entre las parejas, entre los hijos? Sí, como a nivel general, ¿verdad? Podríamos decir que es la comunicación asertiva, ¿verdad? Eh, Algo que definitivamente cuesta mucho, siempre ha costado y a mí me llama mucho la atención. Mira, hace mucho entramos en la era de la comunicación, ¿verdad? Vos como comunicador, sabes muy bien todo lo que esto implica y los avances que se han tenido, ¿verdad? Pero es donde tenemos más mala comunicación. Y curiosamente, eh, aunque existe comunicación, pero no hay claridad, no hay asertividad. Y no me refiero en todo el mundo o en todos los medios o en todos los campos, no, no. Pero sí a veces como en los que más bulla hacen, como en los que más suenan, ¿verdad? Eh, y esto lógicamente va permeando las parejas, las familias, eh, lo académico también. Cuando hablamos de asertividad en la comunicación, a mí me ha gustado mucho una definición que tuve que ir acuñando, que es expresar lo que pienso y lo que siento. Hoy en día estos temas están bajo la norma o el valor de la tolerancia, del respeto. Me parece excelente.
y también el uso responsable de la expresión. Pero nosotros podemos expresar lo que pienso y lo que siento. Y bajo este marco de la tolerancia, el respeto, tengo que comprender que mi expresión va a ser sin manipular, sin lastimar y sin hacerme la víctima. Porque entonces ahí ya esto deja de ser tan efectivo, se ensucia la comunicación. Y no podemos dejar tampoco, por otro lado, de apelar a los postulados o a los axiomas de Paul Watzlawick, ¿verdad? Que siguen siendo a través de la historia pilares en la comunicación. Y uno de ellos que siempre da mucho que hablar es la no comunicación no existe. Es imposible no comunicar. Y es muy cierto, porque Watzlawick decía, y lo hemos comprobado a través del tiempo, que cuando dos personas entran en un contacto directo o indirecto, siempre se van a comunicar. En la estación del bus, por ejemplo, hay personas haciendo fila. Hay una comunicación, aunque no digan una sola palabra, con miradas, con gestos, con ruidos. Cuando uno se topa a una persona de frente que no conoce en un aeropuerto, en la calle, en una avenida, usted lo nota. A veces uno vuelve a ver a la persona y la persona baja la mirada o le levanta a uno las cejas o pone cara seria. Siempre hay comunicación. Los seres humanos siempre estamos en continua comunicación. Y aunque todos apuntamos a que lo más efectivo es la comunicación asertiva, y se puede decir que se promueve y se lucha porque eso se dé, algo que cuesta mucho es realizarla. Y tiene que ver porque cada persona está manejando conflictos personales, sentimientos, le afectan mucho las relaciones con los demás, consigo mismo. Y eso va a generar en la comunicación algún tipo de distorsión. Entonces, insisto, aunque lo ideal es comunicarnos asertivamente, pero mi estado de ánimo interfiere mucho. Y al ser imposible no comunicarnos, a veces esa comunicación es desde el enojo, a veces esa comunicación es desde el prejuicio, a veces esa comunicación es desde la tristeza, el pesimismo. Y lógicamente, según a cómo yo me sienta, así me comunico. Por lo tanto, si queremos una comunicación saludable, necesitamos trabajar la vida personal, tratar esos asuntos que hacen muchas veces de la comunicación algo difuso para poder ser más asertivos. Y a esto le podemos añadir los otros axiomas de Watzlawick que enriquecen el tema de la comunicación. Una comunicación no es estar hablando todo el tiempo, como muchas personas pueden pensar, ¿verdad? Porque a veces la gente, lo que pasa es que las comunicaciones también están un poco complicadas, porque ahora con esto de las redes sociales, a veces la gente se sienta en una mesa, una pareja, vos lo ves en un restaurante o en algún lado, y está cada uno con su celular. Sí. ¿Verdad? Sí. Hay algunos principios, Rogelio, para poder tener por lo menos
una conversación, una comunicación correcta, ya sea en una reunión, ya sea con su pareja, que es lo que ha costado mucho. A veces la gente piensa que comunicarse a veces para más gente es más fácil comunicarse por el celular que cuando están en Sí, persona. sí, 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 sí. A mí me decía una muchacha, todo el día paso escribiéndole a mi marido, todo el día. Vieras, qué buena comunicación tenemos. Ah, qué bueno, le decía yo. A tal grado que cuando estamos juntos no hay necesidad ni de hablar. Y yo decía, pero entonces, eh, entiendo, qué lindo. Nos ponemos mensajes, nos escribimos, nos decimos cosas, pero, pero hace falta el momento de interactuar por algo importante, los gestos, los movimientos, no los podemos poner en un mensaje, aunque pongamos una carita, un sticker, no es lo mismo. Y es muy curioso, y a veces los mensajes por escritos, dependiendo cómo está la otra persona, con su ánimo, así lo recibe. Porque Sí, puede que esté haciendo un comentario y esa persona sea tan sensible que piensa que usted está bravo. es cierto. Por eso, ya que estamos con el tema de los mensajes, no escriban cosas en mayúscula porque se interpretan que están gritando. En serio. Sí. Y por otro lado, no se deben tocar temas delicados, temas difíciles por mensaje de texto. No. Y hablando de reglas, bueno, mira, hay que sacar el tiempo para conversar. Eh, Más o menos un 80% de lo que uno quiere comunicar está en los gestos. Y un 20%, pongámosle mucho, ¿verdad? En las palabras. Así que las palabras acompañan al gesto. Por eso muchas veces hablamos, bueno, muchas veces no, siempre que hablamos movemos las manos, hacemos los ojos así, o la boca, ¿verdad? O nos reímos, o ponemos una cara un poquito más apagada, ¿verdad? Porque nosotros nos comunicamos con todo el cuerpo. Por medio de los mensajes de texto es difícil ver todo el cuerpo de la persona en expresión. Lo único que vemos son palabras, mira. Y se han dado problemas porque tal vez la otra persona, la persona que recibe el mensaje tiene muy buena ortografía y la que lo escribe no tanto. Entonces, no pone comas, no tilda. Entonces la otra persona lee algo diferente. Una coma puede generar un pleito terrible entre dos personas. Entonces, es bueno separar el tiempo para conversar. Ahora te voy a decir algo yendo al tema de parejas. Las parejas sanas, porque no encontramos parejas perfectas ni tampoco normales. Nosotros hablamos de parejas sanas, relaciones saludables. Utilizan el 70% de las conversaciones para hablar cosas comunes y corrientes. Cosas muy cotidianas, cosas muy simples, no de ellos. Nosotros usamos un término en Costa Rica para eso que he estado pensando que si en otros países nos oyen van a pensar que es una mala palabra. No es una mala palabra, pero vamos a decir cosas de la vida diaria, cosas que no tienen a veces con mucha trascendencia para la vida familiar. ¿Ok? Y la otra parte del tiempo, que lo pueden hacer una vez a la semana, un par de horas, una hora, tomándose un café, desayunando, o cada 15 días, porque a veces no hay mucho de qué hablar. Es de los temas de pareja, o de los temas de hijos, o de los temas de familia. Las parejas o las familias piensan que todos los días hay que estar hablando de lo mismo, enfocándose en lo mismo. No,
No, esos temas por lo general deberían tener una agenda. eh, un día de reunión para hablar de nosotros, de lo que tenemos pendiente, de lo que hay que arreglar, etcétera. Y lógicamente, pues todos los días tenemos los abrazos, tenemos los besos, las palabras lindas de cortesía, de amor, este, el cómo te fue hoy, no debe durar 2 horas esa respuesta, algo rápido, algo donde podamos comprender cómo está la vida de la persona, cómo te sentís, cómo estás, pero no es que todos los días vamos a resolver algún conflicto o alguna cosa, porque a veces no se está en ese momento emocionalmente, como vos decías. Hay mucha carga laboral, hay mucha preocupación, hay mucho estrés. Por ejemplo, en estos días que está la pandemia, hay mucha ansiedad, etcétera. Y si vamos a conversar sobre un tema, lo ideal es enfocarnos en ese tema y no poner como ejemplo otras cosas que en el pasado se parecen a esto y que no resolvimos, porque entonces ahora vamos a tener el problema presente y el problema del pasado. Lo que diríamos, no sacar trapos sucios cuando estamos hablando de un tema, enfoquémonos en el tema. No pensemos que es para que se demuestre, perdón, quién va a ganar. No, no es una lucha de poder, no es ver quién gana, es cómo resolvemos. No perder la dulzura del carácter, aunque el tema se ponga difícil, no la perdamos. Tratemos más bien como de tomar con calma las cosas. Por eso hay que escoger muy bien el momento. Y si se está poniendo muy tensa la conversación, pidamos un tiempo para ir al baño, para tomar un poquito de agua, para refrescarnos la cara, para respirar y seguimos. Porque hay que comprender algo. Vamos a conversar, vamos a comunicarnos para resolver, no para pelear. Y al final, una vez que logramos resolver o tener algunas ideas de cómo se puede resolver, cada uno asume una responsabilidad y a partir de ahí la ponen en práctica. En una semana, unos 15 días, evalúan aquello y luego miden la efectividad de las decisiones tomadas en la conversación. Entonces, podríamos decir que esas son reglas. Y mientras estamos en eso, no mandemos mensajes de texto, ni revisemos los correos o las redes sociales. Saquemos el tiempo para eso. Sí, ese es otro punto. Porque a veces usted está conversando y el celular es el tercero Sí, en el grupo. sí. Es aconsejable, Rogelio, que cuando uno esté en la mesa comiendo o sentado en la sala, dejar los celulares a un lado, si no es algo importante que esté esperando uno. Sí, yo pienso que debe ser algo que con mucha conciencia hagamos. Mira, inclusive se puede tener el teléfono ahí a la par, pero no lo vamos a usar, no lo vamos a ver. Porque si usted nota, la única diferencia en que el teléfono esté por allá o por allá, es que me imposibilita llegarle a él más rápido. Entonces, ya no, está por allá, no, ahí está sonando, pero quién sabe qué será, no, estamos aquí comiendo. No, 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 no es tanto eso. O sea, yo lo puedo tener aquí a la par y decir, ahora contesto, estamos almorzando. Yo pienso que sí, hay que darle su lugar al teléfono, hay que darle su lugar a las actividades que compartimos, donde no es para usar el teléfono, sino para estar nosotros.
Eso se llama priorizar. Pero si se ha desarrollado alguna actividad, alguna adicción a la tecnología, pues lógicamente, para evitar la ansiedad o intranquilidad que se puede experimentar de tener un teléfono a la par mientras estamos almorzando o cenando en familia, pues lo vamos a poner bien lejos. Sin embargo, es un tema de conciencia. Priorizamos nuestros espacios familiares o de pareja. El teléfono ocupa el segundo lugar. Le dicen a uno, sí, pero es que me van a llamar del trabajo. Sí, pero es que, ok, eso no va a pasar siempre. Si hay una situación como esa, pues se dice, mira, voy a dejar el teléfono aquí porque espero una llamada del trabajo y perdón que interrumpa este tiempo que tenemos. Pero es una excepción. La regla no debe ser así. Lo importante son las prioridades. Lo que pasa es que a veces uno pierde esas prioridades. Pierdes. Piensa que todo es urgente. Sí. Y uno puede Ese es estar el hablando, problema. cuando uno está hablando algo, y piensa que cualquier cosa es urgente y no le damos importancia a lo que se está hablando. Un día una señora me decía, qué raro, hablo más con mi amiga que con mi esposo. Ujú, Nos llevamos muy bien, no peleamos, ujú. no discutimos, llevamos una vida armoniosa, pero lo que no hago con él, lo hago con mi amiga. ¿Eso es sano, Rogelio? Ajá. Pues mira, todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Yo creo que no hay, eh, nada puede sustituir la relación de pareja. Nada puede sustituir la conversación o el espacio que tenemos para un hijo, una hija. Em, Muchas veces este tipo de cosas lo que hacen es mostrarnos algún área débil en la comunicación familiar. Ahora, las amistades son saludables. Con las amistades muchas veces hablamos algunos temas, nos relajamos, vacilamos, escuchamos a la persona y sus experiencias nutren nuestra vida, las nuestras también. Tal vez compartimos temas que ya hemos hablado con la pareja. Eh, entonces podríamos decir que es una experiencia muy diferente a conversar con la pareja de uno. Pero volvemos a lo mismo, cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su momento. Lógicamente, si es una persona que tiene mucho tiempo libre y le gusta conversar y su pareja no tiene mucho tiempo libre y tal vez no sea de conversar mucho, pues es una persona que sanamente puede tener una amistad con la que hable, con la que comparta algunas cosas, pero eso no significa que va a omitir conversaciones con su pareja fundamentales, importantes. Eso no significa que con su amiga va a hablar de su matrimonio, va a hablar de algún problema, va a hablar de algo bonito y no lo va a hablar con su pareja. O sea, una relación amistosa no sustituye una relación de pareja. Como una relación de pareja no va a ser igual a la relación aquella que, por ejemplo, esta señora tiene con esa amiga, ¿verdad? De que puede llevar el ritmo de pedaleo que la señora tiene en las conversaciones, en su necesidad de hablar, ¿verdad? Por lo general, la mayoría de las parejas, en la mayoría vos encontrás una persona que hable y otra que hable poco. Entonces, las amistades hacen un rol interesante, pero nuevamente, si sustituye a la pareja con la amiga, digamos que no es conveniente. O sea, entonces no es lo mismo hablar que conversar. Suena muy parecido, pero lo que podríamos decir es que en una conversación lo que vamos a obtener es profundidad,
formalidad, sentido. Y hablar, como dijo aquel, de cualquiera habla, ¿verdad? Por lo general, el hablar se representa con el bla, 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 bla. Este, em, una conversación, por lo general, es aquello que se genera entre una o varias personas con un sentido de profundidad. Sentimientos, ideas, pensamientos, nos lleva a una construcción de algo, a debatir sobre algo. Y se dice que hablar es simplemente decir cosas. Entonces, sí hay una gran diferencia. Yo pienso que a veces en casa, a veces en familia, a veces con la pareja, solo hay habladas. Pero qué importante es sacar tiempo de calidad para conversaciones. Conversaciones con objetivo, con sentido. Mira, es importante que hablemos de nuestros hijos. Ah, bueno, está bien. Podría ser que desayunemos juntos el sábado. Sí, está bien, desayunemos. Ok, vamos a tener una conversación. Y a veces una hablada es, otra vez no se juntó la ropa, otra vez esto quedó aquí, otra vez. Y casi siempre son monólogos, ¿verdad? Entonces en la conversación obtenemos un diálogo constructivo. Y retomando las palabras del principio, ahí es donde podemos ser asertivos. Vamos a comunicar lo que pienso y lo que siento. No, y esto es importante que lo remarquemos a lo largo de esta conversación, no para ver quién gana, no para pelear, es para resolver. Y podemos tener conversaciones en pareja y en familia de amor, para expresarnos lo lindo que son, lo lindo que somos, lo bien que nos llevamos, lo maravilloso que es todo, porque casi siempre las conversaciones tienen mala fama porque es para hablar de temas, para regañar, para hablar de temas complejos, problemas, ¿ves? ¿Por qué no pueden existir conversaciones para hablar de cosas lindas y agradables? Sí, eso es sumamente importante, porque a veces la gente habla, pero para decir, ve, es que no saca la basura, Eso. es que ve, no hemos vuelto a Sí, sí, salir sí, sí. en 6 meses, ¿verdad? O solo hablamos de los demás y no hablamos de nosotros. Sí, claro, Pero claro. eso es importante recalcarlo, o sea, que hay conversaciones que se planean, ¿verdad? Y hay habladas, como dijiste, que son en el diario diario. Sí, y esas son las que cansan, que esas son las que aburren, que es lo que dicen los adolescentes. Siempre las mismas habladas, ¿verdad? Pero no hay conversaciones con profundidad que expliquen el por qué eso es así, lo importante de eso, cómo somos un equipo, una familia, que podemos salir adelante. Y bueno, en el campo laboral ya ahí es igual, pero lógicamente hay otros objetivos y tiene otro sentido, ¿verdad? Bueno, Rogelio, yo creo que este es otro tema también largo, pero hemos dado algunas pinceladas de la Pero muy largo. comunicación. Y de ahí será hasta nuestra próxima conexión, donde tendremos otros temas más con que hablar, ¿verdad? Definitivamente. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Un placer y espero que les queden ahí unos consejos que les ayuden para llevar mejor la vida. Un gusto, de verdad. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Hablemos en lo Secreto. Nos vemos en la próxima. Hola, mi nombre es Sofía Ibarra de Gutiérrez. Voy a estar en el programa Hablemos en lo Secreto, compartiendo sobre la depresión postparto. Fue una experiencia que yo viví y pues los espero en el programa. Espero que nos acompañen.